Que yo me fui sin hacer una fiesta de despedida. Estoy en Nueva York, mira, aquí están los edificios. O sea, me sentía muy mal, muy deprimida, al conejito, ¿no? Estás ahí como detrás de tu meta y me acuerdo que una de las cosas más estúpidas que hice al principio por no saber de la cultura. Hola, bienvenido. Mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Hoy con un episodio más de estas charlas que yo llamo Vivir afuera, mirar para adentro. Una charla muy linda con Ana Karina. Y quédate hasta el final, que las últimas dos preguntas, o las dos respuestas en realidad, fueron muy interesantes. Acompáñanos y gracias por estar acá. Bueno, ¿largamos? Vamos, ¿Viste algunas charlas? No. no me dio tiempo, no hice la tarea. Te pido perdón en No, advance. mejor, En advance, ¿en serio? Sí, para la charla es mejor. Maravilla. La primera pregunta es siempre la misma y es, ¿qué te llevó a irte de tu país? Creo que para un venezolano es muy fácil decir por qué me fui de Venezuela, pero si soy honesta 100% fue porque mi exnovio se fue de Venezuela primero, se fue a hacer un posgrado allá en Chicago y recuerdo vívidamente cuando me propuso irme, que yo no quería irme por una relación. Entonces mi mejor amiga, Andrea Vivas, me dijo, vete por tu carrera, vete por ti, vete porque Venezuela no está en el mejor momento. Y me acuerdo que ese fue como mi impulso, así como, es verdad, si no funciona la relación, pues al menos haber aprendido a, o sea, a trabajar en agencias de publicidad en Chicago y eso fue honestamente el impulso, ¿no? Fue como, ok, es verdad, lo tengo que ver por mí, no por la relación solamente. ¿Cuánto hace que estás fuera de Venezuela? Llevo 12 años, 12 años, cumplo 13 en abril del 2026. Ok. Y de los 13 decís que estuviste más de 10 casi en Chicago y el resto en Nueva York. Estoy en Nueva York, mira, aquí están los edificios. Te creo. Te lo pruebo, Claro. te Qué lo bueno. pruebo. ¿Hace cuánto que estás ahí? Me mudé hace un año y 2, 3 meses. ¿Contenta? Sí, es una locura, pero sí. Considerando que el canal un poco intenta eso, ¿se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está pensando en irse a otro país? Creo que tienen que pensar muy bien por qué se están yendo para recordarse los momentos difíciles, por qué se fueron. Creo que ese consejo me lo ha dado mucha gente en el tema de ser entrepreneur y tener un startup. ¿Por qué empezaste esa idea y por qué, o sea, cuál es la intención? Y creo que eso te va a sostener en las duras mientras estás en el viaje de ser inmigrante. Sí, tener muy clara la intención y, no sé, yo tuve suerte que yo llegué, ya mi exnovio tenía como el apartamento, ya yo tenía la escuela donde llegar y como que ya yo tenía una especie de tribu y tenía como una intención muy clara, formarme en publicidad, a pesar de que ya yo tenía experiencia en Venezuela, como empezar de cero, ¿no? Como que el ego también, empezar de cero es muy difícil y creo que el achievement o el goal, la meta, te ayuda muchísimo a mantener como se dice en inglés, ¿no? El carrot al conejito, ¿no? Estás ahí como detrás de tu meta y eso te hace como que, bueno, ya, me toca lavar el toilet en el restaurante por un día, ok, lo estoy haciendo porque sé que esto no es para siempre y siempre pensar en la meta final y honrarte con eso, ¿no? Como que, mira, yo tomé esta decisión para hacer esto y hoy me toca lavar posetas, pero mañana yo voy a ser la dueña de mi compañía, ¿no? Así como, no me tocó lavar posetas, pero es un ejemplo de muchos latinos que a veces les toca renunciar a sus carreras al principio. Pero bueno, es una humildad para tu ego, mantenerlo en check y decirle a tu ego como que, mira, nos toca esto ahorita, pero mañana vamos a estar en otra parte. Conozco varias personas y he entrevistado gente que le tocó eso también. ¿Cómo fue adaptarte cuando llegaste a Chicago? ¿Te costó? Sí me costó bastante, especialmente traducir tu humor con las personas que te rodean, ¿no? Como siendo copywriter, redactora creativa, tú vives de tu palabra y de tu personalidad y eso me costó mucho, mucho. Creo que fue lo más difícil. Yo llegaba llorando a la casa y le pedí a mi exnovio que por favor me hablara en inglés para yo volverme
no estar como Tarzán, ¿no? O sea, me sentía muy mal, muy deprimida, no poder ser yo en la escuela y traducir mis chistes. Eso fue lo más difícil, pero bueno, fue mi primer año y es normal que me haya pasado eso, ¿no? Pero me acuerdo que fue rudo. Es el idioma más la cultura, ¿no? Más la manera de ser, creo. Las dos cosas Exacto. combinadas. Si pudieras cambiar un solo aspecto de tu vida afuera, ¿cambiarías algo? ¿Qué cambiarías? Wow. Quizás, coño, estar más cerca de mi familia, que tener familia, eso es importante para formar como un vínculo de support, un support system, un sistema de soporte para todas las cosas nuevas o sea, si me hubiese gustado tener, coño, familia cerca o pedirles que vinieran más seguido a visitarme, em, porque creo que me afianzaba mucho en mis parejas o en mis amigos. Y coño, la familia al final no se reemplaza tan fácil, ¿no? Con amigos o pareja. O sea, coño, la familia es la que más te quiere a pesar de tu porquería. Y me hubiese gustado tenerlos más veces conmigo, además de hacer terapia, ¿no? O sea, la terapia me ayudó mucho. Pero sí, tener familia cerca. Pero yo no sé si eso es algo que yo hubiese podido cambiar, capaz. Haberles pedido más, como que verga, llámenme más seguido. No sé, necesito visitarlos más seguido, que me visiten más. Capaz de haber pedido ese soporte, no sé. Yo siempre fui muy independiente, entonces mirando atrás quizás eso me hubiese ayudado un poquito más coño, a ser más flexible conmigo, no sé. Es una buena pregunta, no, nunca me la había preguntado. Volvamos a Chicago por un instante. La verdad que hay mucha gente, y desde que empecé el canal me he metido bastante en Reddit y en grupos de Facebook y demás. Por más momento que esté pasando, hay mucha gente que todavía se quiere venir a vivir a Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te gustaba de vivir en Chicago y qué es lo que menos te gustaba de vivir en Chicago? Coño, los inviernos son horribles para una persona que viene del Caribe, horrible. Pero honestamente, lo que te da, yo siempre digo que hay que tener varias fuentes de serotonina. Entonces, mi principal fuente de serotonina en Chicago era mis amistades, mis novios, ¿sabes? Mi trabajo, o sea, a mí me gustaba mucho lo que yo hacía. Entonces, obviamente eso me revitalizaba y también viajaba siempre a donde estaba mi familia en Navidad y todo eso. Los inviernos fueron heavies, te falta vitamina D, entonces tienes que tomar vitamina D, o sea, fuentes de serotonina. ¿Cuál es tu fuente de serotonina? O sea, yo creo que voy a empezarle a decir a la gente que antes de emigrar se agarren un terapeuta y vean cuáles son sus values más importantes. O sea, ¿cuáles son tus fuentes de serotonina más grandes? Coño, a mí me encanta jugar fútbol, a mí me encanta estar con niños, a mí me encanta jugar tenis. O sea, ¿qué cosas te dan alegría para que tú puedas trasplantar eso a donde te vayas y así tú poder tener suficiente serotonina para echarle bolas? Porque Chicago, eso era lo más peludo y lo más difícil y lo que más me gustaba de Chicago era, no sé si es solo Chicago, honestamente Estados Unidos te da oportunidades si tú estás enfocado y echándole ganas, ¿no? Creo que en Estados Unidos sé que sí se trabaja mucho, pero bueno, yo creo que vengo de inmigrantes, mis papás son portugueses y siempre fueron mucho de trabajar y echarle ganas. Entonces, una de las cosas malas o no tan positivas de Venezuela era que quizás no era remunerado o no te valoraban todo el trabajo que le echabas porque había un tema gubernamental o el gobierno no te dejaba progresar y Estados Unidos tiene eso que si le echas ganas, pues algún lugar tú vas a estar, ¿no? Te va a ir bien. Entonces Chicago tiene buena gente, hay una cosa que se llama el Midwestern, el warmth del Midwestern, que comparado con Nueva York, bueno, la gente en Chicago es mucho más chévere, es mucho más, coño, más sutil, pero yo me rodeaba de argentinos y de latinos ratas que me decían las cosas de frente y yo también soy muy frontal. eh, y eso me gusta más de Nueva York, ¿no? Que la gente es más directa y no te hace perder tiempo. Pero bueno, yo cuando llegué a Chicago yo estaba bien, o sea, la gente era muy amable, muy nice.
Me acuerdo que una de las cosas más estúpidas que hice al principio por no saber de la cultura, yo no sabía que era ofensivo hacer esto para hablar de un chino. Y eso fue, o sea, me acuerdo la primera vez que lo hice, estaba en la escuela de creativos con mis amigos, éramos solamente dos latinas y el resto eran todos americanos. Entonces me acuerdo que dije, coño, ¿cómo se llama la chama esta, la chinita? Marico, todos y que Ana, you can't do that, no puedes hacer eso. Y yo así como, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema si ella es china o es mexicana? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces ellos, claro, me explicaron que no puedes hacer esto. Y en Venezuela es normal que te llamen el chino, el portu, la gorda, el flaco. O sea, ya es puro bully, ¿no? ¿Cómo llamamos a la gente? O sea, bully es amor en Latinoamérica. Y bueno, esas diferencias culturales son a veces painful dolorosas de aceptar. ¿Qué más me Me- gustó de me- Chicago? Que es limpio, es ordenado. Coño, la Ujú. gente sigue las reglas, pero eso es algo americano también. En Latinoamérica, you can get away. O sea, en Latinoamérica tú puedes hacer tus marramucias, tu corrupción, y eso casi es celebrado, ser vivo, y aquí es como muy by the book, como tienes que seguir la regla. Y eso es algo que a mí me gusta, o sea, me parece bien porque te da como una barra, ¿no? Como que todos estamos aquí, humbling, como que te pone los pies en la tierra y sí, tú pudiste haber sido la gran cosa en tu país, pero cuando llegas aquí te ponen la barra acá y tú tienes que demostrar con tu trabajo quién eres, ¿no? Pues sí, eso fue una respuesta larga. Dime si quieres más respuestas cortas. No, no, como la respuesta es la que vos quieras, no la que yo te pida. Ok. Me encanta. Me encanta y además tocaste un montón de cosas que me parece que en muchos casos uno es como que le da miedo, sobre todo estando en Estados Unidos. Uy, no puedo decir ni siquiera que me equivoqué porque hacía esto o hacía el otro. Pero es real, es una diferencia cultural real que pasa y que no. Uno no lo hace ofensivo. Obviamente puede uno hacerlo ofensivamente, pero creo que en muchos países la gente habla de esa manera afectuosamente casi. Y la otra persona no es que no solo lo acepta, sino que es parte de ellos, no sé, ellos mismos se llaman de esa manera. Una pregunta que tal vez es muy fácil o muy difícil. ¿Qué te enseñó vivir afuera? Si querés enterarte de la respuesta, te veo en la segunda parte de esta charla. Solo tenés que hacer clic acá,